En el ventilador, proyecto de ley de reiterancia delictiva. En Entre Ríos se debate un proyecto que propone que los delincuentes con antecedentes esperen el juicio detenidos, buscando frenar la impunidad por la reiteración de delitos. Sin embargo, la medida genera dudas sobre su impacto en los derechos de los imputados. ¿Es esta medida efectiva sin vulnerar derechos fundamentales? Y además, la crisis del cuidado de adultos mayores. En Paraná, los altos costos de los cuidados para adultos mayores, tanto en residencias como con cuidadores domiciliarios, dificultan el acceso a estos servicios. La falta de opciones accesibles y la precarización del sector complican aún más la situación. ¿Cómo garantizar el acceso a cuidados adecuados para las familias? Hoy se enciende el ventilador. Pero muy buenas noches, bienvenidos al Ventilador, qué lindo verlos, qué lindo estar allí en cada uno de sus hogares, en sus laburos también, porque hay gente que está trabajando como nosotros en este momento y está en su laburo mirándonos en la tele o por ahí en el teléfono, en el YouTube. Muchísima gente que sigue a través de YouTube también la señal del 11 de cualquier parte del mundo. Una jornada extraña en la ciudad de Paraná, ¿no? Con momentos de sol, con arcoíris gigantes, con lluvia, ha pasado absolutamente todo como la vida misma. Panel querido, muy buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, buenas noches. Bueno, me alegro muchísimo. Tenemos un programa cargadísimo hoy, mucha información, mucha noticia y dos temas que se las traen, que además tienen que ver con historias de familia, ¿no? Uno de ellos en particular que por allí atraviesa más historias. Eva Ortiz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Guayi, buenas noches, chicos. Recuerden, y buenas noches a nuestros televidentes, recuerden que pueden mandarnos su opinión o también formar parte del debate sobre los diferentes temas que se van a estar desarrollando en el programa, al 3435-054-874. Muy bien, perfecto. Los hinchas están preocupados por errar un penal, ¿no? De 0-0. Sí, ahí está el camarógrafo hincha River enojada. Bueno, nos vamos con Ezequiel Flesler. ¿Qué tema, Ezequiel? Porque lo hemos venido abordando con la preocupación de trabajadores, de sindicato que respalda a los trabajadores, con la concesión de los caminos del río Uruguay, los caminos del Uruguay, como se lo conoce, ¿no? Tal cual, Guayi, como vos decís, estaba con el teléfono hasta último minuto haciendo consultas en función de que lo que vence ahora, dentro de un rato, a las 0 del 9, es decir, de mañana, esta noche, es la concesión que tiene la empresa Caminos del Río Uruguay, que es la empresa que concesiona lo que se denomina Corredor Vial 18, porque hay un nombre que confunde para Entre Ríos, no tiene nada que ver con la autovía o Ruta 18, que es la que une Paraná a Concordia, sino que es la autovía 14, ¿sí? Autovía Artigas, ¿sí? Que es desde Zárate a Paso de los Libres, es decir, Entre Ríos, pedacito Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Contémosle a la gente qué es lo que hace una concesión, ¿no? Bueno, básicamente mantiene, excelente, digo, muy bien tu apreciación y tu... ¿Qué pasa? Y tu sugerencia. Primero, cobra un peaje. ¿Y para qué cobra ese peaje? Bueno, para mantener en un estado bueno y razonable óptimo el estado de la ruta de la autovía en este caso. Banquinas, trama vial. No siempre sucede, porque pagamos muchos peajes y después vos ves las rutas que no están buenas, ¿no? Pasa mucho. Totalmente. Bueno, esto es la autovía 14, la autovía Artigas y además el puente Rosario Victoria. ¿Cuántos trabajadores? Pues son 500 trabajadores en total, 200 de ellos, un poquito más de 200. ¿Una concesión de 30 años? Bueno, hace 30 años que estaban, tal cual, hace 30 años. O sea, muchos trabajadores que tienen 30 años o 20 de antigüedad. Que tienen muchos años de antigüedad. Agrego algo sobre esto. Estos 500, 200 y moneditas son de nuestra provincia, entre Colonia Elía, ahí en Concepción del Uruguay, Yeruá, en Departamento Concordia, y en Victoria, en el cruce vial Rosario Victoria. No les van a abonar indemnización a estos laburantes, a estos trabajadores. ¿Cuál es el argumento de la empresa? Bueno, que está en un concurso preventivo de crisis, etcétera. El argumento es, nos gastamos la reserva que teníamos para eso, el ahorro, durante la pandemia, porque había menos tráfico y menos cobro de peaje. Opinado, o qué mentira, me apunta Alicia. Bueno, ese es uno de los puntos. El otro es que están al día con los salarios, me decían los laburantes, los representantes del sindicato hasta hace un ratito.
De hecho, le van a pagar estos 8 días, pero no la indemnización. Ahora, 500 trabajadores que son 500 familias, multiplicalo. Por 4. Ahora, Bueno, pero si se abre un concurso preventivo, los trabajadores tienen un derecho privilegiado en el cobro de sus acreencias. Sí, Tendrá que irse, digamos, por vía del trámite del concurso. Pateado, ¿no? Y ahora no hay Todos los días posibilidades. se come. en lo inmediato, No hay- sí, tal claro, cual. Pero y no hay en lo inmediato, posibilidades de que Va la a ser nueva- largo el Y si es una empresa que quiebra, qué sé yo. Sí, si no hay posibilidades que la nueva concesión que Pero, va- Bueno, Ana, vos nueva empresa venís, te va a hacer cargo un empleado de 30 años. No, seguro que de Arrancá 30 cero. años no, pero por lo menos que no que se quede, sí, arrancar de cero. agregamos un datito. No es así. una ONG, es una empresa. y las agregamos- empresas lo que Vos- buscan vos es el estás- lucro, entendámoslo de una vez. Vos y estás por- hablando de la indemnización y yo te estoy hablando de que la gente no se quede sin trabajo. No, Bueno, ¿qué? sí. Primero, ¿Qué es el problema cuando cierra una en lo inmediato se hace cargo Vialidad Nacional. Ajá. Y no se va a hacer del. Pero se hace cargo de la operatividad, no de los No de los empleados. Bueno, no va a cobrar peajes y sí cortar el pasto, prometieron. Y O sea que los autos Hacer pasan. bacheo. Mantenimiento. sí, cortar el pasto y aplicar, emitieron un comunicado hace un rato, asfalto caliente, que es bacheo muy sencillo. Ajá. Eso O sea que los puestos de peaje quedan libres. quedan libres, sí, desde hoy. ¿Y por cuánto? Bueno, no se Hasta la nueva sabe, concesión. hasta Hasta que que llamen aplique la a- nueva ¿Cuándo? concesión. Hablaron de septiembre. ¿Cuánto? Septiembre hablaron. Hay que ver. Hablaron, Hay ya que sé. ver, hay Hay que ver que Hoy hablé con el jefe de Vialidad Dale, vos Nacional. ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Hablé con el jefe de Vialidad Nacional Distrito de Entre Ríos. La primera vez que hablé con un periodista me dijo, bueno, me siento honrado por eso. Tiene autorización para hablar, por eso digo esto, con Leandro Burgos. Mucho gusto, no sabía quién era este hombre, pero que está acá en Paraná, el distrito de Vialidad Nacional. Ahora, a las 12, como bien dijo ese, se va a Victoria Rosario con un escribano y se hace cargo, él con la parte de Vialidad Nacional de Entre Ríos, de todos los peajes. El acto formal se hace. Entonces le pregunto, ¿y qué va a pasar si por ahí hipotéticamente hay un choque? ¿Va a haber vehículos para ayudar en la siniestralidad, ambulancias? Sí, me dijo, sí con el sistema que se conoce, ambulancias del hospital, por ejemplo, de Victoria. Sí con medios que ya estamos preparando para la intervención. un dato, sí, un dato. Si tenés algún inconveniente hay 20800, pero podés llamar hasta las 5 de la tarde nada más, y si Claro. no mandar un mail. Sí, Bueno, Esto no es Liliana, joda. Que sí. siempre hubo una vieja discusión en cuanto a que la Constitución dice que en Argentina no hay, no existen las aduanas interiores. Y siempre, o sea, toda vez que viajo a Buenos Aires o vuelvo a algún otro lugar y tengo que pagar 400 peajes, ¿no? Que cada vez que venís más desde Buenos Aires para este lado se van incrementando. Están 700, 800, 900, 1200, 2500. Cuando llegás acá, la verdad es que te da, y ves aparte el yuyal, digamos, en algunas partes de autopista no, pero ves los yuyales de los cuales te puede salir algún animal o lo que fuera decir. Sí. Bueno, ¿Qué el Estado no- contradicción que encerramos en nuestro El Estado no obligó a sistema? Camino del Río Uruguay a tener una buena ruta, hay que decirlo. Durante 30 años fue un desastre Camino del Río Uruguay. Acá hay dos cuestiones, ¿no? el A orga- debatir. Hay dos cuestiones a debatir. La operatividad, el funcionamiento, la responsabilidad y los trabajadores. la fuente laboral. Lo que me dijo un apunte sobre Guayi, los trabajadores. lo que me dijo Burgos sobre los trabajadores Sí. es que Vialidad Nacional haría algo así parecido a la Municipalidad de Paraná. Solicitaría en los pliegos que se dé preferencia a los 500 trabajadores para que la nueva empresa los tome para trabajar. Pero sin la antigüedad. Sin antigüedad. Sí, Bueno, antigüedad. estamos hablando del sector privado. ¿no? Pero Sí, sin obvio. antigüedad, lo toman de cero. Obvio, Bueno, toma sí. y daca con los Ahora, sindicatos. Bueno. ¿quién va a Dale. querer perder De- 30 años de antigüedad? Hasta bueno. septiembre. Mirá, Es toda una vida. ha habido casos, incluso en la prensa en su En momento. la prensa, No, en la prensa. Si querés seguir laburando, Claro, la fuente te toman laboral. de vuelta. Si no, Un ejemplo cercano es cuando de Narváez volvió a comprar la cadena de súper. Ah, sí. Tuvo un toma y daca con comercio y con los camioneros para llegar a un punto intermedio, una negociación intermedia. Eso también se da cuando las empresas cambian Claro. de dueño. Sí, Agregamos- dale, que tengo que cerrar con Alicia, dale, flaco. Solo los trabajadores van a hacer lo mismo. El sindicato va a hacer lo mismo, que va a ser el jefe Van a de estar vialidad. presentes a las 12. Van a estar presentes a las 12 y en cada inicio de turno con un escribano para certificar que ellos intentaron laburar, no pudieron y
bueno, se volverán a sus casas a ver cómo sigue Un la tema mano. que va a seguir y va a ser, va a ser uno de los temas de la Pero semana. Dale, cierro con vos, Alicia, es dale. un relleno, pero esto no escapa a todo lo que está pasando en el país de despido por todos lados. Yo creo que es parte de este gobierno nacional que se propuso llevar adelante esta destrucción Una de concesión país. de 30 años, Alicia. Entonces, el tema es que de aquí a septiembre, ¿qué van a comer? ¿Qué le van a llevar a la casa? Porque si tienen que no hay indemnización y esperar a septiembre a que concesionen de vuelta, ¿de qué van a vivir? A eso. Pero además, Acá lo que ¿quién se pasa, hace cargo? yo entiendo la más postura. ¿Quién se hace cargo de Acá eso? dice Ana, dice... Es una pero es concesión que terminó en el 2023. se tenía que haber en teoría. previsto, que sabía que terminaba Bueno, no ahora, se ¿no? previó, bueno, Claro, ahora que pero lo ¿y qué arreglen. hacemos? Tiene que ver ¿Llevamos un este trabajador a nuestras casas? ¿Vamos así? ¿Listo? ¿Lo pasa el Estado? No sé. ¿Cuál es la Claro. solución? Bueno, Tiene solución. Tenemos Se que cambiar de haga cargo tema. el Estado, Tenemos que ya cambiar de que- tema. Me voy hablando de reclamos. Me voy con vos, Javier. Sí. 127 y la 32. Bueno, mañana hay una movilización de vecinos En la de la ruta. zona de justamente Asencan, María Grande, El Pingo y Alcaraz, porque Bobril también creo que está, Bobril ¿no? también, porque están muy molestos por la cantidad de siniestros viales. Muchísimos y lamentablemente muchos con personas fallecidas. Pero el tema ahí, otra vez, el Estado y la imprevisión. Ruta 32 provincial, Ruta 127 nacional. Empiezan a mirar desde hace años, muchos para el costado. La ruta no está tan mal, pero podría estar mejor. Bueno, tuvo que morir, lamentablemente, el día sábado un muchacho de 22 años y se sabía que venía esta movida de los vecinos. Ahora la policía ha colocado un puesto permanente las 24 horas. Tal vez esto ayude a reducir la velocidad, porque Seguramente lo hará. la mayoría de los siniestros viales fueron por imprudencias, no fueron por el mal estado de las rutas. Bueno, Vialidad Nacional se comprometió... Hablan de velocidad, hablan de la señalización también. Claro, bueno. Y de la operatividad de ese cruce, Bueno, ¿no? ahí me decía recién el ingeniero Burgos, el de Vialidad Nacional, que ya están trabajando para señalizar, demarcar, cartelizar y poner reductores de velocidad en lo que corresponde, ruta nacional. Vialidad provincial va a ser lo mismo. No se va a poder llegar, me parece, por la falta de presupuesto, a una rotonda como quieren los vecinos. Lo que se Pero pide radares es también. Ahora, vecinos y autoridades de radares municipios de- están viendo eso de hace rato. Sale- es una obra necesaria, pero Ahora se tiene un tenía que costo. morir este chico, como vos decís, para que Sí, hagan todo obvio. esto. Antes no se Y me podía parece hacer. que la gota rebasó el vaso, ¿no? Porque ¿cuántas Exactamente. muertes se han producido ahí? Ahora, ¿Cuántas ¿por qué muertes tenemos hay? que ¿Cuántos sigue? aceptar lo del Perdón, presupuesto? perdón, Alicia, el dato. ¿Cuánto? En 2003 hubo un caso en Los Conquistadores Ah, de, sí. de un... Sí. de un No, colectivo iban de- Pensé que tenía cerca, estadísticas ahí. iban ¿Cuántos? cerca de 12 en 3 años, 12 personas fallecidas, Es una tremendo, brutalidad. es Pero el tremendo. tema, los siniestros viales permanentes, con lesionados y vehículos destrozados. Sí. No, a mí Ali. lo que siempre me llama la atención que nosotros los ciudadanos tenemos que aceptar los presupuestos que no hay. ¿Cómo que no hay? Claro que hay plata. Hay mucha plata tiene el país. Lo que pasa es que están en pocas manos y hay que repartirla como corresponde. Hace años que están reclamando ahí una rotonda, ¿eh? Un Sí, apunte dale, respecto al presupuesto, que es un tema que ya se puso acá Sí. arriba de la mesa, en el ventilador, es la guita que nos cobran a cada uno de nosotros Sí. cuando compramos combustible. Claro. Bueno, de Que eso no vuelve. no vuelve No nada, vuelve. es nimio lo que vuelve No a la vuelve provincia, nada. no vuelve casi nada, Nada. y tampoco se hace no pinta ni una línea blanca en las rutas. Perdón, Javier. No solamente sí, la sí, ruta sí, no. están destrozadas, sino los ingresos a los distintas localidades de los pueblos, Sí. esas están detonadas, digamos. Ujú. Este destacamento, decís, semipermanente, permanente las 24 horas, ¿qué onda con Las eso? 24 horas, pero en esa estructura van a tener que ser algo un poco más sólido. Es una Claro. carpa, ponete en lugar del personal cebo. policial estos días de lluvia, están ahí abajo. Bueno, ya ayuda, pero hay que hacer algo un poco de mayor Hasta termina siendo infraestructura. peligroso para ellos también, ¿no? Y por supuesto Sí, pueden por supuesto, producir los puestos. siniestros viales. Igual- Bueno, Bueno, creo que igual muestra la si- voluntad una- también de la provincia de atender por lo menos a la parte que corresponde. Claro. Por lo Y menos también algo ahí que- para... que Mientras anunció el tanto, hubo una gobernador respuesta de la policía. Una inversión de 26.000 millones para justamente atender rutas que han sido olvidadas durante años. No Sí, digo hay que con eso iniciativas. alcance, Ujú. pero sí que tienen una mirada Un poquito. política de Hay atender. iniciativas de las provincias, por ejemplo en Santa Fe, con la construcción del puente que decidieron, el puente Santo Tomé, que es el colmo del ridículo. Otro digamos. problema ahí, ¿no? Es Con Nación, con otro problema. rayano lo inentendible, como este porcentaje que no vuelve a las obras, es por ejemplo pensar en que un gobierno
le prohíba, un gobierno nacional le prohíba a uno provincial hacer una obra. Perdón, pasó con el túnel. El túnel, túnel subfluvial. Tuvieron que hacerlo por debajo, tuvieron que hacerlo por debajo del río. La estructura de las rutas serán otras. No, que se lo prohibió Nación a las provincias, digo. Bueno, hoy ya realmente es un colapso inexplicable que no se permita a las provincias. Sí. Bueno, ahí ya lo dijo, lo hago igual, dijo. Que no le manden lo que corresponda. Entre el 67 y el 70% de las rutas nacionales está en mal estado o en estado así nomás. ¿Cuánto? 67 a 70%. Un pico cortito con Javier porque un nuevo homicidio en Paraná, Javier. Exactamente, fue el sexto que se registró en lo que da del año en Paraná. Hace un rato se acaba de producir en la zona del barrio El Volcadero. Fue asesinado lamentablemente de varios disparos de una 9 milímetros. Marcelo Omar Gutiérrez, de 35 años. Esto fue en el Volcadero, en la parte final de este barrio que se lo conoce también como el barrio San Martín. Lo cierto es que ya hay 2 personas detenidas. Uno que le dicen Cucú, de 20 años, y otro que es Jordán, el nombre, no me da el apellido porque no está imputado. Pero en definitiva, ¿qué pudo haber ocurrido? Fue un reclamo, fue aparentemente que le fueron a exigir un dinero por una transacción no del todo clara, y como no se saldó la deuda, lo mataron a tiros. Eso es lo que se está investigando ahora con la participación del fiscal en la causa, el doctor Juan Manuel Pereira. Bien, un detenido. 2 detenidos. 2 detenidos ya, el segundo está. Hace un ratito lo detuvieron. Cruzan los dedos los fiscales cuando están de turno. Yo cuando me retiro les digo que te sea leve, por favor. Cruzan los dedos que no les vaya a pasar una cosa de esta porque es tremendo. Digamos, tomar conocimiento del fallecimiento de una persona y con todo el drama que rodea eso, ¿no? Nosotros por ahí lo decimos como una noticia, pero es un verdadero drama humano que pasen estas cosas en Paraná. Para destacar los buenos vecinos. Todas las disputas después entre familias que quedan, que duran años. Sí. Para destacar el aporte de los vecinos, que permitió aclarar, por lo menos desde el punto de vista policial, que los 2 detenidos sean considerados los autores del hecho. Valeria, ¿cómo impacta en nuestra zona el paro de CGT de 36 horas? Exactamente. Mañana miércoles se inicia de 10 a 12 en el túnel subfluvial. A ver, a ese horario zafé, entonces. Sí, va a haber una volanteada y una concentración. No va a estar cortado. Se va a entregar Había mucha preocupación de los estudiantes, por ejemplo. Exacto. No se corta. Se va a entregar, se va a informar a quienes circulen en ese momento sobre lo que se está reclamando y un poco las medidas de acción. El jueves, acá en Entre Ríos repercute muchísimo porque lo único que va a funcionar normalmente va a ser colectivos urbanos e interurbanos, ya que UTA lo que hizo fue continuar el acatamiento de la conciliación obligatoria, porque ellos están peleando, digamos, por otro lado, de manera particular, las paritarias. No va a haber clases nivel inicial, de escuela primaria, secundaria y tampoco en universidades, porque UNER, UTN y UADER ya dijeron que tanto personal administrativo como docentes se adhieren al paro. ¿El gobierno va a descontar días de paro? El gobierno anunció esta tarde que sí, que como venía haciendo hasta el momento, va a descontar los días de paro. Como el año pasado, los docentes van a tener que firmar mediante SAGE, van a tener que contar qué horarios trabajaron y qué no. Y si no, bueno, serán descontados los días de paro. Fuentes del gobierno dicen que el paro, por lo menos en Paraná o Entre Ríos, en la parte privada, no se va a notar prácticamente. Bueno, y además porque los bancos paran, ¿no? Habrá que ver. No hay bancos. No hay tren, en el caso de Entre Ríos es el único tren que funciona, es el que une Paraná con La Picada. No hay vuelos, tampoco, bueno, desde el Sindicato de Comercio anunciaron que se pliegan a la medida, así que habrá que ver qué repercusión tiene. Los locales comerciales pueden llegar a abrir en el caso de que los dueños quieran atender ellos, o bueno, verán cómo resuelven, pero se va a ver sentido. Bien. Así que bueno, y bueno, en la cuestión administrativa tampoco va a haber servicios restringidos en los centros de salud y comedores. Y lo que es servicios públicos, lo que está en duda es el tema de la recolección de residuos. El resto, servicios multisectorial convoca. Exactamente. Digo, pensando también en los gremios provinciales, ¿no? Sí, pero la parte pública, estatal. Por eso, ATE, UPCN, AGMER también, claro. Así que bueno, va a ser importante, lo único que funciona es colectivo. Perfecto. Nos vamos al stream porque están Teo y Sol conectados ya, haciendo el stream del ventilador en el 11 Radio y en el YouTube del stream.
del 11. Teo, Sol, buenas noches, ¿cómo andan por ahí? Hola, ¿se nos ve? ¿Se nos oye? Perfecto, en óptimas condiciones. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Impecable. ¿Ustedes? Todo bien. Muy bien, muy bien. Les pregunto, queridos compañeros veinteañeros, porque ustedes también son la nueva franja etaria laboral que ha tenido otro ya vínculo. Incluso, Teo, vos has laburado mucho home office. Y sí, casi toda mi vida, digamos, Sí. laboral la he hecho a través de home office. Ajá. ¿Has tenido experiencia, por ejemplo, Sol, en relación de dependencia con una empresa en laburos pasados, así? Creo que sí, se me confunden un poco los tantos a mí. Bueno, pero, me encanta. ¿Por qué? Porque voy por ese lado. Una generación que por ahí no tiene el concepto del paro, de la protesta, el reclamo sindical. ¿Están afiliados a algún sindicato? No tengo por qué preguntárselos, perdón. Retiro la pregunta. Sindicato de influencers está. La pregunta, para ponerse Ok. en ese aprieto. Pero digo, es una generación que no ha tenido esa militancia sindical o el tema de quizá organizarse con los compañeros a decir, che, no, vamos a... ¿Cómo ven el tema de una medida de fuerza en este sentido? ¿Lo ven desde afuera? Yo banco. Me parece que está bien, digamos, que los trabajadores luchen por sus derechos. yo me río, perdón, me estoy riendo. Pero porque pienso que primero es un derecho, primero que todo, por supuesto, la protesta. Pero sí es cierto que estaba pensando en los sindicatos y digo, nosotros que trabajamos en redes sociales no existe. ¿Dónde vamos a parar si eso es un coso que no para nunca, por ejemplo? Pero Habría una que cosa es hacer decir, un yo banco, sindicato otra cosa SM. es decir, yo voy al paro, digamos, son dos cosas distintas. Claro. Claro. Es como decir, sí, me gusta el fútbol, pero no soy hincha de ninguno, ¿Se digamos. siente representado por la gente de la CGT? Bueno, ahí está, o sea, digo, esta franja etaria, ¿qué opina de esta situación? ¿Le molesta que, no sé, que el colectivo no ande? No, justo estábamos hablando de eso, que ahora el transporte no para y creo que eso afecta a los trabajadores, no afecta, perdón, a los trabajadores que tienen que ir a trabajar sí o sí. Ujú. Claro. ¿Y hablan ustedes con sus amigos, amistades, el tema de la situación de paro y eso no? No, es No. más, creo que no tengo amigas a las que les... Capaz que ni sabían que había paro. No, o sea, sí, porque tuvimos que leer un guión para venir acá. No, digo, no vos, digo... Sí, mis amigas. Claro. Por ahí hablando. Posiblemente no. Claro, yo tengo por ahí amigos docentes que sí, digamos, les influye, digamos, más el tema, pero bueno, sí están como más involucrados en la lucha. Pero no hablábamos tanto de eso tampoco. Claro. No, y aparte creo que los trabajos que, o sea, trabajamos mucho de eso que es de home office, trabajás de tu casa. Perdón, Sol, ¿qué sí, obvio. decía? Que el túnel no para. Ah, no, claramente. No, sí, Sol, perdón. Que tenemos muchos trabajos home office o trabajos que, no sé, yo trabajo los feriados porque si no, no cobro, entonces como... Bueno, pero ahí va mi pregunta. Hay otra lógica laboral que no responde a esa cuestión de organización Claro. de corporativa de trabajadores. Y hay 100%. individualismo, no digo que esté mal ni bien, es otra tendencia que va marcando un mundo y bueno, y son situaciones distintas que se van presentando. Por eso me pareció interesante preguntárselo, chicos. Gracias, Sí. les mandamos un beso enorme. Gracias a vos, bueno. Chau, chis. Te salió futbolero, Teo, ahí, gracias a vos. Gracias a Me vos. puse el cassette. Los quiero, chicos. Todo Por ejemplo, mañana, la justicia trabaja mañana, ¿eh? ¿Justicia? Hay actividad normal. Perfecto, la van a encontrar a la doctora. Sí, en juzgado, audiencia juzgado. mañana, una temprano. bastante importante. Sí, No, a Ana. mí lo que me llama un poquito la atención de los 42 paros, sin contar este 27 han sido a los gobiernos no peronistas y que Alberto Fernández no tuvo ni un solo paro. Mirá vos. Ujú. Es raro, Mirá ¿no? vos. Y porque era bueno el gobierno. Era bueno el Me gobierno, iba por re eso. Tengo mensajes, Eva, dale. Mensajes que nos llegan al 3435-054-874 y en este caso un mensaje adelantándose a uno de los temas que se van a estar debatiendo sobre el cuidado de adultos mayores. Dice, quisiera saber en qué se basan para poner los precios de la hora de cuidado al adulto mayor. Si les pagan 300.000 por mes, ¿con qué pagan la luz? Agua, medicamentos y comen. Si un cuidador por 3 horas por día cobra de lunes a viernes 250.000 pesos aproximadamente, ¿quién los atiende los fines de semana? Si muchos no tienen familia, gracias, dice Mirta de María Grande. Otro mensaje dice, Sí. cuando cerró Frigoar, ex frigorífico municipal, quedaron como 400 familias sin trabajo, más todos los que se hacían los trabajos particulares para la empresa. Nadie se hizo cargo. Los empleados algo cobraron, también los bancos y algunos proveedores. Nosotros estábamos haciendo una obra de construcción, nunca nos pagaron la deuda. En una empresa particular, sociedad anónima, con domicilio en Santa Fe, dice, jamás cobramos y tuvimos 22 juicios de nuestros obreros. Son las reglas del juego de todos los particulares, dice
dice otro televidente. Y por último, señora Alicia, no le echó la culpa al gobierno sobre los responsables de las empresas que se hagan cargo, dice otro mensaje. Traza paralelismo el mensaje anterior. Perdón, Alicia, ¿querés decir algo? Porque iba para vos el mensaje. ¿Y qué dijo? Bueno. Que no le eche la culpa al gobierno, ¿no? Así, sí. Que son empresas privadas. Y el Estado está ausente en esto que viene. Si te despiden tanta gente, ¿qué va a hacer la gente? ¿El Estado tiene que hacer algo o no? Lo que dice allí... Es un Estado que no existe, ¿no? El mensaje anterior traza paralelismo por el tema de los trabajadores de Uruguay, de los caminos, y lo que decía Javier, ¿no? Que lo que puede llegar a pasar con una concesión con el transporte urbano de pasajeros, ¿no? Hoy el doctor Manuel Troncoso, ministro de Gobierno, se reunió con referentes y desde el Estado van a bregar para que cobren las indemnizaciones o lo que dice la ley. Otra cosa, mucho más no se puede hacer. Tengo que cerrar. ¿Dónde nos vestimos con Javier, Eva? Washington Barisco y Javier Aragón se visten en de hombres, una elección muy personal. La Martina, Daniel Echter, Oxford Polo, nuevo local en Cervantes 127. Seguinos en redes sociales. ¿Qué es esto? Perdón, vengo para acá. ¿Qué es esto? Pana. Wow. Oye, pana, brother. Qué bueno que te saco, de invierno, me encantó. ¿Me lo ganan para mis 50? Bueno, de hombre. Dame más, Eva. Y el calzado para toda la familia está en Vetter. Busca el local más cercano a tu domicilio. Abrí tu cuenta personal con tu recibo de sueldo. Y para comprar desde cualquier punto del país, visita el sitio web www.betterstore.com. Se ríen de mis medias. Sí, ¿No le gustan mis medias? Hermosa la media. Divina. ¿Te gustó la lesión? ¿Qué te pusiste? Son hermosas. Bueno, ¿y nos vamos al Turquito, Eva? Nos vamos al Turquito porque tienen venta de bebidas por mayor y menor y envíos a domicilio. El mejor precio lo tiene el Turquito. Avenida Ramírez 1554 y Avenida Almafuerte 447. Pedidos por WhatsApp al 343-438-5696. Proyecto de ley de reiterancia delictiva. Ya está el doctor Rubén Pagliotto aquí en nuestros estudios. Pausa rápido, ya venimos, dale. El islote Curupí es un sueño hecho realidad. Desde 1995, la Asociación Ambientalista Añangarecó en Derejé trabaja para la educación ambiental en nuestro río Paraná. Esto es posible gracias a la colaboración de muchas voluntades. ¿Te sumás a colaborar? Dona al alias islote.curupí. Bazar Tiago, artículos para el hogar, regalería, limpieza y mucho más. Los Jacarandáes 23 en Oro Verde, todos los días, 3 cuotas sin interés. Te esperamos. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. ¿Te quedaste sin agua segura? Llegó el servicio Takeaway de Agua Nuestra. Reemplaza tu bidón vacío de 12 o 20 litros en los puntos de venta más cercanos. Takeaway de Agua Nuestra. El agua segura, siempre a tu alcance.
En Entre Ríos se debate un proyecto que propone, digamos que básicamente los delincuentes con antecedentes esperen el juicio detenidos, buscando de esta manera frenar la impunidad por la reiteración de delitos. Vamos a poner en debate este tema aquí en el piso de ventilador. Informe disparador. Proyecto de ley de reiterancia delictiva. Un paso hacia el fin de la puerta giratoria. En un contexto donde la seguridad pública se convirtió en una preocupación creciente para muchos ciudadanos, en la Cámara de Diputados de Entre Ríos se discute un proyecto que propone modificar el Código Procesal Penal de la provincia. La iniciativa busca incorporar el concepto de reiterancia delictiva, que establece que las personas con antecedentes penales y detenciones previas deberán esperar el juicio en situación de detención, es decir, sin posibilidad de seguir en libertad mientras se resuelven sus casos. La propuesta no solo busca enfrentar lo que se percibe como una sensación de impunidad ante la repetición de delitos, sino también introducir medidas más estrictas en el caso de la prisión domiciliaria, como el uso obligatorio de tobilleras electrónicas y controles rigurosos. Aunque la autora del proyecto, la diputada Carola Lanner, aseguró que la iniciativa tiene un enfoque disuasivo y no meramente punitivo, este proyecto genera un intenso debate en la sociedad. A nivel nacional, ya existen experiencias similares en provincias como Buenos Aires y Mendoza. ¿Hasta qué punto medidas como esta son efectivas para reducir la delincuencia sin que se sacrifiquen derechos fundamentales? ¿Y cómo garantizar que estas reformas no generen un efecto negativo en el sistema judicial y los derechos de los imputados? Estas preguntas podrían ser clave para el debate que se viene, ya que la iniciativa toca puntos sensibles en cuanto a la seguridad y las libertades individuales. El abogado penalista Rubén Pagliotto nos visita esta noche aquí en el ventilador, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, muy bien. En primera medida queremos conocer tu opinión respecto del proyecto. Bueno, mira, así de forma preliminar, como siempre digo, yo no estoy de acuerdo con ningún proyecto de reiterancia, y mucho menos como sucede a nivel federal, nacional, donde se incorpora la figura del peligro de reiterancia, que todavía es mucho más vago y más difuso que la figura de la reiterancia. A ver, para que se entienda. Nosotros veníamos de todo un derrotero histórico en la ciencia criminal, en el derecho penal argentino, de lo que es la reincidencia. ¿Qué era el reincidente? Aquella persona que tenía una condena firme y que la había cumplido. Volvía a cometer un delito dentro de un determinado tiempo, o sin que hubiera pasado determinado tiempo, cometía un segundo o tercer delito, se aplicaba lo que se llamaba la reincidencia. Por supuesto que la reincidencia permitía lo que se llama el cómputo o unificación de pena, que esa es otra cuestión que ha cambiado ahora, que hay una suma aritmética. Se suman dos causas, vos tenés dos causas por un delito A y por un delito B, hay una suma aritmética. Se pierde lo que se llama la figura composicional, es decir, una pena de 4, hoy te darían, por ejemplo, una pena de un delito que tiene, por ejemplo, para que se entienda, 3, y otro 6, y otro 6, te pueden llegar a dar 12. Antes se componía, es decir, un delito de 6 y otro delito de 6 a lo mejor terminaba, Corina esto lo sabe, terminaba en 7, 7 y medio, 8, 9. Es decir, eso había unificación con un criterio composicional. Hoy hay una suma aritmética. Juan comete un delito de 6, después comete un delito de 8, puede llegar a 14. Es decir, hay suma aritmética. Entiendo lo que decís de lo vago de la posible figura futuro, entiendo tu concepto, o sea, entiendo tu fundamento. Ahora, ¿vos también pensás en tema de que se puede vulnerar derechos o no? No, no, absolutamente. A ver, nosotros tenemos un principio fundante del derecho penal liberal que es connatural al Estado constitucional de derecho, a la República.
y es el sagrado, convencional y constitucional. Digo convencional porque está también en los convenios internacionales, en las convenciones, pactos internacionales y en la Constitución consagrado el principio de inocencia. Básicamente, en forma coloquial, sin hacer mucho biribiri técnico, es que una persona es inocente hasta que por una sentencia firme, basada en autoridad de cosa juzgada, es decir, que sea insusceptible de alzamiento recursivo, que ya no se pueda rever por recurso, en ese caso adquiere firmeza y ahí la persona pierde, se rompe el estatus, la presunción de inocencia. Okay. ¿Por qué? Porque hay otro mito que hay que romper. El imputado de un delito no tiene que probar su inocencia. Quien debe probar su culpabilidad, es decir, que ha sido autor, primero que el hecho es un delito y que la persona es autora material del delito, sea a título de culpa o de dolo, es la parte acusadora, es decir, el fiscal es el que carga con esa función de demostrar. Mientras tanto, mientras eso no se demuestre o mientras no haya una sentencia que adquiera firmeza, la ciudadana o el ciudadano, sobre todo de las democracias avanzadas, digamos que han tenido ese avance civilizatorio y sobre todo ese resguardo al bloque de constitucionalidad que protege los derechos humanos, vos sos inocente hasta que una sentencia adquiera firmeza y destruya esa presunción y te declares culpable. Por eso la reiterancia es vaga, es difusa y me preocupa sobre todo en el plano federal que existe una figura peor todavía, más difusa y más vaga, la llamada presunción de reiterancia. Peligrosidad. Es decir, la peligrosidad. Es decir, el peligro. Como que presumen una advertencia posible. Sí, en realidad lo definí por el concepto, en realidad es el peligro de procedencia. Es decir, queda al arbitrio, al prejuicio del juez, es decir, a sus íntimas, más no a sus libres convicciones, sino yo creo que vos sos una persona que en el futuro podés llegar a delinquir. Yo tengo todavía un cartabón, tengo todavía un plano, una medida más libre, más liberada, donde por supuesto juega mucho la discrecionalidad y puedo, porque yo presumo que Washington puede ser un futuro comitente de si el que ha cometido puede cometer A o B, delito A o B, yo entiendo entonces, es decir, es un futurismo. Eso sí, destroza el principio de inocencia. Esto que está diciendo conceptualmente, ¿no es parecido a las preventivas o no tiene nada que ver? No, eso es otra cosa. A ver, la regla básica del Estado constitucional del derecho, o del Estado constitucional de derecho, reza que la libertad durante el proceso es la regla. Esa regla cede, y acá aparecen dos excepciones fácticas del mundo de la facticidad, del fenómeno, de lo fenomenológico, que son dos cuestiones. Si hay peligro de fuga, porque hay algunas actitudes que ha tenido, por ejemplo, Javier Aragón, imputado de un delito que en algún momento se hizo rogar para asistir o directamente cuando se enteró que lo podía imputar o que lo habían imputado, se fue al Uruguay. Peligro de fuga, porque el peligro de fuga te sustrae, le veda a la justicia sentarte en el banquillo de los acusados y hacer justicia al caso en concreto. Y el otro, la otra causal que rompe la excepción se llama el peligro del entorpecimiento, pero todo eso con Corina lo vivimos a diario en el ejercicio de la profesión. No se trata de que yo creo, no, esa presunción tiene que tener una carnadura real, es decir, yo tengo que tener algún tipo de fundamento para decir que Ezequiel, por ejemplo, o se va a fugar o que Ezequiel, si está libre, va a entorpecer la justicia como amedrentándome testigos, borrando pruebas, etc. Ahí cede el principio
Pero el principio general, por más atroz que sea el delito, incluso yo he sido querellante en nombre de las víctimas y los desaparecidos durante la dictadura militar, aún los que cometían esos genocidios solían estar en libertad porque principiaba el principio de inocencia que decís vos. El principio de inocencia. Y eso es lo que propone la ley. Para Alicia, que tengo a Nahuel que me levantó la mano, por favor. Vamos rápido, tenemos muchas preguntas, Rubén. Vamos con Nau, después con Javier y después con Alicia. Dale. Sí, Rubén, le quería preguntar, en este contexto tan particular que vive el país, con un gobierno y algunos sectores del Poder Judicial proclives a la criminalización de la protesta, en un contexto de alta conflictividad social, mañana hay un paro, venimos de ver y de presenciar represión a los jubilados, si esta ley, este marco legal a nivel nacional, con el tema de las prisiones preventivas, no se corre el peligro de querer meter preso, vamos a decirlo así rápido, a manifestantes que tengan alguna causa abierta, digamos. En tu pregunta está mi respuesta. Bueno, sobre todo con los antecedentes, y ya salgo del plano académico y me meto en el plano más sociológico, más político, conociéndola a Patricia Bullrich, habiéndola sufrido con la causa Barisco como la sufrimos, con el doctor Cuyen, incluso en aquel momento con el doctor Mariano Curio Libarona, que integraba el equipo de defensores con el doctor Cuyen y con quien habla, me parece que en rigor pueden suceder dos cosas que son altamente peligrosas. Criminalizar la protesta y esta reiterancia daría lugar a que Rubén Pagliotto, que fue detenido en la protesta de hace un mes, ya generó el antecedente, es una causa que está abierta pero sin sentencia. La reiterancia, a diferencia de la reincidencia, no requiere sentencia firme, basta con que estén abiertas las causas, los expedientes, y vuelva al paro de mañana o a la marcha dentro de 20 días y me digan, ahí está, este tipo le gusta el despelote, es cabecilla, maneja los movimientos sociales, no vaya a ser que sea un foco de perturbación permanente y entonces le aplico la reiterancia. Sí, la reiterancia en la cabeza de Patricia Bullrich me parece que tuvo esta premisa, más que una cuestión de política criminal, que además también, ya me adelanto y lo digo, está demostrado históricamente. Quien habla, yo tengo el posgrado, la maestría en criminología, es decir, hemos estudiado profunda y científicamente el tema de lo que se llama la pérdida de libertad, o sea, la cárcel. La cárcel es un posgrado de delincuencia. En Argentina no existen políticas de resociabilización y aparte siempre le pregunto a todos los sostenedores de la puerta giratoria, que en realidad la puerta giratoria no es de tribunales y no es por hacer una defensa corporativa de los abogados, porque los jueces y fiscales son abogados, sino de justipreciar la realidad. La puerta giratoria está en la falta de oportunidades que el Estado y la falta de políticas preventivas del Estado. Tenemos que compartir el proyecto. Dame rápido el proyecto y venimos con Javier. Dale. Por eso está la de 1000 detenciones, el 70% son reiterantes. El mismo caso sucede en Paraná. Nosotros tenemos estadísticas segmentadas de ciudades por ciudades, el nivel de reiterancia delictiva. Hicimos un proyecto donde incorporamos la modificación del Código Procesal Penal en la provincia de Entre Ríos, donde incorporamos el término de reiterancia delictiva, que por ahí recién ahora se empieza a hablar de reiterancia delictiva, pero la reiterancia delictiva está incorporada en el Código Procesal Penal de Tucumán, de Mendoza, que bajó los índices delictivos muchísimo, en Cava, en provincia de Buenos Aires, recientemente fue votado en el Código Penal de la Nación. Nosotros creemos que es una herramienta más para el fiscal, para que en caso de que lo considere, pueda llegar a tener una herramienta para que aquellas personas que persisten en el delito puedan esperar su juicio final en situación de detenido. Nosotros creemos que muchas veces
esa visión romántica y paternalista que se ha tenido de la delincuencia ha servido para empoderar una delincuencia que hoy está muy activa, delincuencia que por ahí persiste en el delito y acumula más de 2 causas y ha servido para por ahí desproteger a las víctimas y desproteger a la sociedad. Muchas veces cuando hablamos de este tipo de modificaciones nos centramos en las garantías del victimario y poco hablamos de las garantías de las víctimas que está contemplado en el artículo 32 de la Constitución. Estaba Carola Lanner, la diputada, hablando sobre este proyecto. Que recientemente se ha reformado el Código Penal de la Nación, dijo. Otro, no, de otras provincias. De otras provincias. De otras provincias como Tucumán. Dijo de la Nación. Otras provincias. De otras provincias. Porque hoy pasó algo parecido con el tema del gobierno, ¿no? Creo que es la referencia a que antes de que en el periodo extraordinario, a fines de febrero, se aprobó el proyecto de Reiter. Procesal federal de la Nación, no el Código Penal de la Nación. No, procesal, claro. No es lo mismo. No es lo mismo. A ver, perdón, digo medio segundo. Vamos rápido todo, Cada chicos, dale. 3 o 4 años aparecen personajes y personajas que hacen que yo tenga que quemar mi biblioteca. ¿Está? Porque cambian y cambian y cambian las leyes y nunca solucionan nada. Y es como bien dijo el doctor Pagliotto, sin perjuicio que por supuesto que hay que hacer cosas, pero no es por ahí. Y yo en eso tengo que plantear una posición muy firme en cuanto a esto que conduce a la nada misma. Esto conduce a la nada misma, a más charlatanería de legisladores que no tienen idea de qué es lo que están hablando y qué es lo que están diciendo. Nada más. Javi, dale. Sí, la sensación que uno tiene, al igual que Corina, que Rubén, que todos los días transitamos los pasillos de tribunales, es que están bien los que expone Rubén y Corina, pero eso es en la letra fría. El que esté viendo el canal, el que es víctima del delito y que siente que lo detuvieron a un vago que le robó la cubierta del auto. ¿Qué letra fría? Nosotros estamos todo el tiempo cuerpo a cuerpo con la gente. Cori, déjalo terminar. No es así, no transformes las cosas, no las tergiverses porque no es por ahí. Digo que ustedes van todos los días a tribunales y yo también. Y yo veo la misma realidad que ven ustedes. Y atendemos víctimas también. Por eso son querellantes, como dijo Rubén. Y esto no es y son defensores. Bueno, son querellantes y defensores. Ahora digo, el vecino que está mirando al vecino común y silvestre, que Javier Aragón le robó la cubierta, media hora, indáguelo en libertad. A la hora ha pasado en Paraná. Salgo a robar nuevamente una maceta. Indáguelo en libertad. En 2 horas. Al tercer hecho, en una noche, voy y robo, no sé, un cable. Indáguelo en libertad. ¿Qué le decimos a esa gente que sufre esos delitos? A ver. Desde la teoría, perfecto, de la pobreza, de Milei y todo eso. ¿Cómo atacamos en el mientras tanto? Cuando a una persona que comete 3 o 4 delitos sale a la calle y sigue cometiendo delitos, faltando la palabra de honor de no cometer delitos. En tu apreciación, que es la de muchísima gente, que aparte esto sucede desde ya, no deja de haber inconscientemente, no soy psicólogo, pero inconscientemente una visión de clase. Porque en rigor, a mí nadie me pregunta preocupado por qué los que se han robado millones de dólares producto de la corrupción y que andan con hermosa ropa importada y autos importados siguen estando en libertad y le dan todas las posibilidades, por ejemplo, como a Cuader, que está disfrutando en un 5 estrellas. Coincido con vos en las garantías. Tiene más derecho las personas acusadas que las víctimas. Te voy a decir una cuestión. No es tan así. No es tan así. Yo te lo voy a demostrar con datos empíricos del CELS y también de otros institutos absolutamente respetados como el INESIP, que demuestran que en los últimos 20 años se ha incrementado en 42% la cantidad de prisiones preventivas y sin embargo el delito no ha bajado. Es decir, yo no desconozco que lo que vos decís es absolutamente cierto, pero convengamos que estamos errando en el remedio porque el delito, a pesar de que ha aumentado en un 42% en los últimos 20 años, las prisiones preventivas, no definitivas, el delito ha aumentado exponencialmente en un 45%. Es decir, entonces el Estado tiene que buscar
otras soluciones. A ver, yo tuve la suerte de tener una beca afuera donde pude ver cómo en otros países existen políticas preventivas con poco. Una política preventiva, y me dirán, mirá la soncera que dice, para no hacer una palabra soez. ¿Saben lo que hacen en otros países? Muy simple, iluminan las plazas. Ponen 2 policías, pero ¿saben qué hace? Lo castigan severamente al policía que está boludeando con celular, como nos pasa a nosotros, que están todos los días. El otro día pasaba por la ruta, en una terrible ruta, la del Mercosur, los señores riéndose y dándole con el celular y no sabían si lo que pasaba podía llevar un niño, una niña, como producto de la venta de bebés, droga, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es, lo que vos decís, Javier, es absolutamente cierto. Por eso me parece que hay que buscar armonizar ambos derechos. Tutela judicial efectiva, garantías para el imputado y garantías también para el que resulta víctima, pero vamos por el camino equivocado. Vale. ¿Puede ser? Yo quería consultarle, por ejemplo, de avanzar el proyecto, ¿qué pasaría con las personas que al terminar el proceso quedan absueltas? Por ejemplo, que fueron presas por un tiempo, que pueden hacer un juicio al Estado. Sí, obviamente la Constitución, esto lo conozco porque el doctor Barrandegui y el doctor Bernengo, que era asesor de la Convención Constituyente de Entre Ríos, trabajaron, corregime Corina, si no el 62, el artículo 68 de nuestra nueva Constitución, la del 2008, sancionó un artículo que dice que el Estado debe indemnizar cuando ha habido situaciones de encierro absolutamente arbitrarios e injustos. Nosotros tuvimos un caso que lo pudimos ganar y ahora otro caso que está en vía de confirmarse en el Superior Tribunal de Justicia, donde una persona estaba no solamente dudosamente detenida, sino que se suicidó. Y saben que en las cárceles se suicidan, no es que lo mató otro, se suicidó, pero ¿saben por qué? Porque abrió la garrafa, quiere decir que tampoco hubo control. Venimos ganando ese juicio y el Estado tendrá que resarcir en una suma importante de dinero. Eso tiene la señera Constitución. En eso es muy progresista nuestra Constitución. ¿Vamos con Ana? Sí, estamos de acuerdo en que las cárceles no son los lugares donde se reeduca a los presos, ¿no? Y que deberían ser eso, y creo que nos falta muchísimo. La diputada Carola Lanner, la que autora de este proyecto, ella comentó que, por ejemplo, en su ciudad, en Concordia, de 1000 detenciones, el 70% tienen una reiterancia. Si esta no es la solución, porque yo lo que siento al escucharlo es... y que entiendo que, por supuesto, que la persona que delinque es una persona, pero también, como decía Javi, ¿y el resto a la que no hizo nada y fue atacada o fue violada o fue matada? ¿Qué respuesta hay para esa persona? No, pero insisto... Y las... Sí, no, está bien. Y las cárceles, a ver, ¿qué sería una solución relativamente rápida? Porque sabemos que esto llevaría años, como un montón de cosas de Argentina. ¿Cuál sería una solución bastante rápida? Lo que vos decís demuestra acabadamente que el encierro, que las cárceles no reeducan ni redimen a nadie. Evidentemente, cuando inicié mi locución dije que las cárceles eran una suerte de posgrado de la delincuencia. Sí, lo escuché. Segundo, faltan políticas preventivas. Y tercero, la inflación punitivista, es decir, aumentar pena, está absolutamente demostrado que aumentar pena y encerrar a todo el mundo, peor, porque hay cada vez más encierro y hay cada vez menos condiciones. Están hacinados los presos y ni siquiera se cumplen los parámetros, exactamente, los parámetros mínimos, que decir, bueno, los procesados por un lado y los condenados por otro. Pero yo entiendo tu pregunta y no tengo toda la respuesta, Ana, porque quiero ser humilde en esto. Si la tuviera, quizá lo diría y quizá por lo menos Entre Ríos tendría la solución que aporto, pero digo, pensemos otras cuestiones, porque es el camino muy fácil, la reiterancia. Yo sé que la diputada Lanner, o Larner, no sé cómo se pronuncia, Lanner, lo ha hecho con la mejor voluntad, con la mejor intención, pero a poco de andar esta ley
de aprobarse, va a empezar a tropezar con los escollos de la realidad. Cerrame cortito, Sí, no, pero cortito. Dale. A la diputada que hace esta ley o este proyecto de ley, si tuvo en cuenta todo esa la parte social que le corresponde al que delinque. Que estoy de acuerdo y es doloroso que te roben algo, ¿qué inserción le hacen después? Va a parar a una cárcel que sale peor. Entonces yo digo, no hay escuelas, no hay trabajo, no hay educación, no hay vivienda, no hay nada para ofrecerle para que no delinca más. A eso me refiero. Una cuestión que va por fuera de la justicia penal. Alicia, disculpame. Pero ella se acordó de eso, de decirlo, o simplemente son penas. Tu aporte absolutamente. A ver, ¿cómo se va a reeducar un tipo donde el propio proveedor del estupefaciente muchas veces es el agente del servicio penitenciario? Pregunten, a ver. Salen peor. ¿Cómo puede ser que haya hijos y entenados? Es decir, que obligan muchas veces a vender la tarjeta del teléfono, los pulsos telefónicos, y el que comercia es el guardacárcel. Es un problema estructural. Es un problema estructural. Cierro con 2 mensajes de Eva, dale, rápido. 435-054-874 dice: buenas noches. ¿Quién tiene alguna causa y va a una marcha o protesta tendría que ir preso si realiza algún delito en dicha manifestación? Son los principales que fomentan los disturbios. La ciudadanía no quiere más eso, entrar y salir rápidamente y seguir delinquiendo, dice este televidente. Y por último, es una pregunta para nuestro invitado. Dice Pagliotto: ¿la justicia de Entre Ríos le parece correcta? Ya hay muchos que deberían estar presos y andan sueltos y nosotros estamos entre rejas en nuestras casas. Rubén, no tenemos tiempo para nada. Mil gracias por haber venido. Este es un presente del ventilador, por haber venido. Gracias, Rubén, un gusto siempre hablar contigo. Muchísimas gracias. El doctor Rubén Pagliotto, invitado de lujo esta noche para este tema que da para muchísimos programas más y seguramente seguirá en agenda, ¿no? Aquí en el ventilador. ¿Vamos a Nogaró, Eva? De lunes a domingo, el restaurante y pizzería Nogaró te espera en Avenida Ramírez y Nogoyá. Abierto de 11:30 a 15:30 horas y de 17 hasta la medianoche. Picadas, pizzas, milanesas y hamburguesas. Nogaró, pedidos al 431-1270. Adultos mayores, geriátricos, residencias, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la familia? Tema dinero, ¿se puede hacer frente? ¿No? ¿Por dónde pasa la decisión? ¿Quién tiene que tomar la decisión? ¿Qué tema? Nos metemos en esa historia después del corte. Rápido, ya volvemos. Entre Ríos avanza y con ella crece la demanda energética. Enersa desarrolla nuevas obras que conectan barrios, industrias y comercios. En verano aumenta el consumo y tu esfuerzo es clave. Cuida la energía en tu casa para un futuro sustentable. Crecemos juntos. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Equipate para estas vacaciones en Sirirí Aventura. Amplia variedad en equipamiento para camping, pesca y actividades náuticas. Todo en indumentaria. Seguinos en nuestras redes. Sirirí Aventura. Blas Parera 394.
¿Qué esperás para asociarte a Robin? Ahora es el momento. Con 8 cuotas adelantadas te bonificamos 4 y disfrutás todo el año. Búscanos en las redes o comunicate al 343-510-9294. Paraná Robin Club, un gran club con una pequeña cuota. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464, a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. Viví un concierto único de tango. Jueves 10 de abril, 20 horas, Auditorio UCA. Agrupación de cámara para el tango. Artistas de primer nivel. Organiza Asociación Mariano Moreno. Entradas en Tikea y Flamingo. Club Vida, tu segundo hogar. Espacio fitness y bienestar para toda la familia. Clases deportivas, entrenamiento funcional, gimnasia deportiva, acrobacias aéreas, escuelita de iniciación, taekwondo y sala de entrenamiento. Prueba del Torino y José Murga. Me detengo en el título de la crisis del cuidado de adultos mayores y la palabra crisis, ¿no? que encierra ese término respecto del cuidado de adultos mayores. ¿Por dónde pasa? Por una cuestión existencial, de decisión familiar, de tomar en cuenta lo que le pasa a esa persona, de la guita, porque claramente es una situación, alcanza con la pensión, ¿no? ¿Cómo hacemos los hijos? Bueno, no, la verdad es que hay que ponerle un cuidador al abuelo. No, la verdad que mamá tiene que ir al geriátrico, bueno, nadie se puede hacer cargo, pero es mamá. Seguramente una conversación que se da en varios ámbitos familiares. Vamos a compartir el informe y tenemos personas que están en la vida cotidiana de estas situaciones aquí para abordar esta problemática. Dale. En Paraná, como en muchas otras ciudades, las familias se enfrentan a una creciente dificultad para acceder a cuidados adecuados para los adultos mayores. La falta de opciones accesibles y el alto costo de los servicios de atención se convirtieron en un problema cada vez más complejo. Hoy en día, las residencias geriátricas pueden costar entre 1.300.000 pesos y hasta 3 millones de pesos por mes. Una cifra que está fuera del alcance de muchas familias. Este panorama también afecta a quienes optan por el cuidado domiciliario. En abril de 2025, el valor mínimo por hora de un cuidador domiciliario con retiro es de 3.089 pesos y el salario mensual de un cuidador por jornada con retiro asciende a 390.567 pesos. Estos costos, sumados a la falta de personal capacitado y a la alta rotación del mismo, generan un escenario de precarización laboral que afecta tanto a las familias como a los trabajadores del sector. Además, muchas veces, las familias deben recurrir a amparos judiciales para que las obras sociales cubran los costos de estos servicios, lo que evidencia una deficiencia en las políticas públicas de apoyo. A nivel nacional, el gasto en el cuidado de adultos mayores se encuentra por debajo de la media mundial, lo que deja en evidencia la falta de una estrategia integral que contemple tanto la accesibilidad como la calidad de los cuidados. En este contexto, surgen dos preguntas fundamentales. ¿Cómo debe responder el Estado ante esta crisis del cuidado de adultos mayores? ¿Y de qué manera se puede asegurar que las familias accedan a servicios adecuados y a precios accesibles en el futuro? Recibimos una persona que sabe muchísimo del tema, como es el doctor Esteban Sartore, médico gerontólogo, director del Hospital Geriátrico Pascual Palma. Esteban, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Te pregunto primero por la parte humana, porque viste que indefectiblemente, y en la Argentina, el tema del dinero es, bueno, decide muchas situaciones, ¿no? Pero está la parte humana.
Y te lo pregunto en concepto general, ¿no? En esta situación. ¿Qué rol ocupa? Porque debería ser la principal, pero por ahí hasta quizá queda, no en segundo plano, pero al costado. Yo creo que sí, y qué importante este tema, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de atender, de cuidar, de asistir al viejo, y siempre le digo a la audiencia, ¿sí? Y a todo el panel, de poner en valor la palabra el viejo, porque somos nosotros, son ustedes los que tienen que sacar este estereotipo negativo a la palabra vejez. A mí me emociona hablar mucho del tema de la vejez porque realmente en el transitar, si hablamos esto de la medicina, tal vez puedo decir que caí en el Hospital Palma hace 18 años, transité todo el hospital y hoy me tiene como director y me formé y hoy estudié una maestría, gerontología, geriatría, demencia y me hace poder estar hoy compartiendo con ustedes este conocimiento. Pero yo digo que el atender a un viejo te tiene que gustar, para darte una respuesta a tu pregunta. Te tiene que gustar. Esta cuestión vocacional. Exactamente, sin duda. Antes de abrir el panel, voy a empezar con Joa, te pregunto, ¿te ha tocado vivir situaciones de ver que hay un conflicto sobre esa persona que llega al geriátrico? Permanentemente. Ajá. A ver, el tema de, ¿cómo decirlo?, del abordaje de las problemáticas de la salud es algo que es una política pública. Y le comparto con ustedes para que se entienda la realidad que hoy vivimos. ¿Sí? ¿Por qué decimos que el mundo está envejeciendo? ¿Sí? Entre Ríos es la realidad de esto. Argentina es uno de los países más envejecidos. Pero esto no lo digo yo, esto está todo escrito. Es decir, tenemos la tasa de natalidad más baja de los últimos 50 años. ¿Sí? Tenemos el índice más alto, precisamente en Entre Ríos, es una de las segunda, tercera provincia más envejecida. ¿Sí? Y nosotros celebramos esto y decimos qué bueno que se vive más. Pero ¿cómo se vive más? Acá aparecen muchas cuestiones que también tienen que ver con estas políticas de cuidado. ¿Por qué hago referencia a esto? ¿Sí? Nosotros estamos transitando en estos años, en el 2025, que hay más personas mayores, entiéndase a personas mayores, estas personas que tienen 60 años o más. En países desarrollados, ustedes me dirán en la teoría, se habla de más de 65 años. Bueno, en Argentina hablamos de personas mayores, de aquellos que tienen más de 60 años. ¿Sí? Y hoy existen más personas mayores que niños y niñas menores de 15 años. Entonces acá cuando yo hago hincapié y perdón que hago, diría una profesora de anatomía, un cálculo auxiliar, cuando yo en el año 19, antes de la pandemia, presenté un proyecto en ese momento al gobernador y dije, el Hospital Palma tiene que tener una terapia intensiva. Nos tenemos que ir preparando para lo que se va a venir. Ojalá hubiese sabido que se venía una pandemia, ¿no? No fue eso, pero sí yo veía que cada vez vemos más colapsados los sistemas de salud en lo que tiene que ver con atención a personas mayores. No solo en lo público, sino también en lo privado. Nosotros, de público conocimiento, una reconocida clínica que cerró sus puertas y no vemos que ha habido un incremento de camas para internación. O sea, la demanda es más complicada. Exacto. Sí, siempre decía mi mamá que llegar a la vejez era un privilegio y me crié con ese paradigma, pero hoy resulta realmente para el que tiene dinero, para el que no, termina siendo muchas veces una condena. Entonces le pregunto en su experiencia, ¿qué consecuencias tiene justamente que un adulto mayor, un viejo, no tenga un acompañamiento profesional, una rutina asistida en cuanto a su salud mental, no solamente desde lo físico? Bueno, qué pregunta, ¿no? Yo creo que cada una de estas preguntas podríamos hablar todo un programa, ¿no? Pero bueno, a ver, se ve afectado lo total de esa persona, lo bio, psicosocial, espiritual y emocional. Cuando no tiene una familia, cuando no tiene una red de apoyo, cuando no tiene los medios económicos, ¿sí? Porque hoy, respondiendo un poquito a esta realidad que usted dice, en este caso que vivimos más, ¿sí? Nos encontramos con personas mayores que están cuidando personas mayores. Les doy un claro ejemplo, ¿sí? Tengo una vieja,
¿sí? Que acaba de cumplir, me va a matar si me está mirando. No recuerdo si 98 o 99 años cumplió, ¿sí? Y la cuidan 2 de sus hijas, que también son viejas. Claro. ¿Sí? Y acá nos encontramos también con esta realidad de la salud mental. Y vemos el agotamiento. Hay un síndrome que se llama de cabeza quemada, de burnout, que es el cuidador que no da más. Claro. Y que aparece tal vez en el consultorio, o que aparece también para poder englobar un poquito esto en el hospital, cuando tal vez mi equipo, a quien saludo de todo el hospital, enfermeros, médicos, no puedo dejar de nombrar cocina, más de 200 empleados tiene hoy el Hospital Pascual Palma. Cuando alguno de estos adultos mayores, estas personas mayores que se encuentran internadas y se tiene que ir de alta, y viene el familiar y pide tener una entrevista conmigo y me dice, ¿a dónde lo llevo? Claro. ¿A dónde lo llevo? Y uno le podría decir, usted tiene tal vez la posibilidad de un cuidador domiciliario. Sí, ¿sabe cuánto va a demorar hasta que la obra social me reconozca? ¿Sí? Una residencia de larga estadía, como antes se llamaban geriátricos, ¿sí? Y lamentablemente tenemos que hablar de números que son muy elevados. En informe decíamos, 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones, exacto, de acuerdo a la prestación. Cuando tal vez podemos encontrar uno por un monto mucho menor. ¿Cuánto, por ejemplo? Pero no está habilitado. Ah, claro. Bueno. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué calidad de atención? No ¿Cómo llegamos a viejos, ¿sí? ¿Y con qué calidad prestacional? A propósito de eso, tenemos testimonios de familiares con personas que están atravesando esta situación. ¿Lo podemos compartir? Nos daban esta referencia ante nuestro canal. Vamos. Mi mamá tiene Alzheimer hace 15 años, hace alrededor de 3 años, 2 años y medio estamos con cuidadoras domiciliarias. El Alzheimer avanza muy rápido en una segunda etapa, digamos, así que los tiempos se van acortando, pero esto de poder llegar a cuidadoras domiciliarias no fue tan rápido como ella lo necesitaba. Y los reclamos comenzaron a realizarse y como no teníamos respuestas en el organismo donde a ella corresponde, que es PAMI, iniciamos un recurso de amparo con la doctora Furnos. Que me hice cargo de 2 hermanas, una que tiene retraso madurativo, que va a cumplir 70 años, y la otra de 75 años que tuvo ACV y tiene problemas neurológicos. Y fui al PAMI a para tener cuidadora. Según el médico tenía que tener 24/7, pero yo aunque sea quiero una, que es lo que me dijeron que me podían dar. Porque ella camina, no está postrada, y que eso es una de las cosas que no entiendo, porque cada casa y cada caso son distintos, pero todos necesitamos lo mismo. Tengo mi mamá que padece hace 8 años Alzheimer. Fue muy duro dejar de tener una madre y pasar a tener una hija más. Recurrimos a un amparo y por ahí los tiempos, los plazos no son lo que uno espera. Y la espera se hace muy difícil y uno a veces no tiene el respaldo económico porque no puedes tener una cuidadora y no pagarle porque nadie trabaja gratis y es el derecho que ellas tienen. Tener la oportunidad de poder hablar de la situación de la que estamos viviendo con mi suegra, que hace ya 2 años y medio que estamos con cuidadoras desde que ella quedó postrada y ahí arrancó la lucha. En principio fue porque pensábamos que lo podíamos solucionar nosotros solos, pero no. Cuando vimos que necesitábamos 3 personas a las 24 horas del día cubierta, bueno, tuvimos que recurrir a la parte legal, digamos. ¿Por qué? Porque una persona, una jubilada con 2 sueldos mínimos, una pensión, es imposible pagar 3 sueldos. Ahí estaban los testimonios, muy emotivos, por cierto. Vale. Estaba viendo una estadística de julio del año pasado. En Paraná hay 22 geriátricos habilitados y en la provincia 50. Evidentemente hay localidades en donde no hay geriátricos. Y vemos lo que por ahí decías al principio, la angustia del que cuida. Qué difícil también el tener cuidadores domiciliarios, porque tienen que tener 3, apenas le dan 1.
y para el familiar es muy, muy desgastante. Son muy pocos geriátricos en la provincia. Sí, son muy pocos los que están habilitados. Tenemos más de 250 residencias de larga estadía, ¿sí? Los cuales, vuelvo en esta situación, el proceso de la habilitación es complejo, pero se debe llevar adelante, ¿no? Esto, en este caso está la ley, una nueva ley, la 10.932, que regula, normatiza y tipifica el control y seguimiento de las residencias de larga estadía. Que esto tiene que entenderse como un proceso, el de la habilitación, porque no es tan simple. Para que ustedes entiendan, voy como rol de policía y clausuro. ¿Sí? No tiene, eso no está bien, o por lo menos tiene que haber un proceso. Hay que ver también la cuestión rentable de quien emprende la cuestión del geriátrico también. ¿Y cuáles son las condiciones mínimas? Bueno, está todo en la ley. La ley regula el equipo mínimo de profesionales que se debe trabajar allí, la planta física, la cantidad de baños y todas estas cuestiones. Pero ahí volvemos en lo que estábamos hablando hace un ratito, que para poder cumplir con eso, estamos hablando a veces de montos elevados. Claro. ¿Se entiende? Pero acá no quiero dejar de pasar algo que a veces está muy en boga, que es la cantidad de personas que se encuentran institucionalizadas, y no es alto el porcentaje. Es decir, nosotros tenemos, nuestra provincia tiene una gran cantidad de personas mayores. El porcentaje de adultos mayores que se encuentran institucionalizados, es decir, en residencia de larga estadía, es del 1,6 al 2%, es decir, es bajo el número. Pero acá, cuando hablamos de políticas de cuidado, tenemos que trabajar el previo a la institucionalización, en centros de rehabilitación, en centros de día, para que, por ejemplo, yo no me quiero emocionar, sí, pero cuando empecé a estudiar demencias, cuando hice el posgrado de demencia, había una palabra que decía que el problema iba a ser cuando yo como médico tenga que decirle, sí, y veía a quien estaba haciendo la entrevista, sí, a la entrevistada, perdón, y cómo lloraba, y decía, ¿cómo yo le voy a decir a ese familiar, sí, que tiene su papá, su mamá, su esposo, etcétera, con demencia? Y decía una palabra, para que usted entienda, decía, se arma un mare magnum. Yo decía, ¿qué querrá de esto estamos hablando de 18 años, y hoy entiendo esto? Porque ahí vemos, cuando diagnosticamos a una persona mayor que tiene una demencia, que tiene un Alzheimer, hablamos de los dos pacientes. Por eso las políticas de Estado tenemos que trabajar hoy el evitar la institucionalización en centros de día, centros de rehabilitación. Acá en el Hospital Pascual Palma nosotros tenemos el primer hospital de día que está cumpliendo 35 años. ¿En qué consisten las actividades en el día a día en el hospital? Me pregunto, por ejemplo, para que la gente sepa, porque fundamentalmente tengo para mí que, qué sé yo, un viejo o una vieja, en el caso de los míos, que los tengo a los dos, yo estoy segura que si en algún momento le digo, papi, mami, tenés que irte a tal lugar o a tal otro, me dicen, ni muerto me saca de mis cosas, porque ellos se aferran a sus muebles, a sus recuerdos, a sus plantas, qué sé yo, a su lugar. Entonces, pregunto, y está recontra bueno eso que estás diciendo, porque yo no tenía ni idea, esto de los centros de día. Por ejemplo, ¿en qué consiste? ¿Qué hacen los viejos y las viejas ahí? El centro de día, porque tenemos que diferenciar, tenemos lo que es hogar de día, centros de rehabilitación, buscan como objetivo principal mantener a la persona mayor en su entorno, tratando de evitar la institucionalización. Pero también no tenemos que pensar nosotros que está mal una residencia. ¿No? ¿Se entiende esto? Porque la comunidad tiene que... Yo trato de ser claro, si no se me entiende, pero por ejemplo, es mantener las funciones, por ejemplo, a través de estimulación cognitiva, de musicoterapia, mandala, actividad física, ejercicio, taller de caminata, centro de jubilados. Pero esto nosotros, mire, voy a traer a colación, sin hablar de cuestiones políticas partidarias, ¿no? Que se entienda. Hubo una gestión que vio la realidad de las demencias, ¿sí? Y desde el gobierno nacional se buscaron crear centros de día para pacientes con deterioro cognitivo o demencia
en ciertas ciudades y localidades, ¿sí? Paraná fue una de ellas. Y el lugar se constituyó, el lugar se creó y se avanzó, ¿sí? Pero nunca se puso en función. Ahí estamos hablando de una política pública, ¿sí? Que tiene que ser ya sea desde el gobierno nacional, el gobierno provincial o municipal, que aborde la temática de la persona mayor con una mirada íntegra. Esteban, una preguntita. Tengo que ir con vos, Ana. Dale. Antes queremos agradecer, perdón, el testimonio de familiares de adultos mayores y su lucha para lograr sus cuidados. Romina Folonier, Norma Puebla, Andrea Fischer y Araceli González. Y agradecer también a la doctora Silvina Furno, abogada que representa a las familias, que también nos posibilitó el contacto. Sí, Ana, vamos. Yo quería preguntarle, las personas que atravesamos por esta situación es una mezcla, como decía Washi, de la parte económica, la parte sentimental, ver que tu mamá es tu hija y todo lo que comentaron. Yo tengo un gran prejuicio contra el tema de los geriátricos y, como decía Corina, nunca quisiera ni llevar a mi mamá, ni que me lleven a mí, porque sí sé que pasan cosas. Y bueno, y estuve hoy averiguando, y a todas las personas que tienen a sus padres en esos lugares, estoy hablando de lugares privados, y una sola me cambió la cabeza y me contó, me dice, no, mi abuelita está genial, mi abuelita se quiso ir ahí, mi abuelita no quiere vivir sola, tiene actividades, por supuesto que es uno de los geriátricos caros de nuestra ciudad, pero hay posibilidades de que, no sé, cuando llegue yo vieja y que pase ahora también, que estos lugares sean como más amigables, que se nos saque la idea de que los maltratan, la comida es fea. También pasa con las cuidadoras, yo quiero decir la verdad, hay cuidadoras maravillosas, las que yo conseguí fueron geniales, pero también muchas me decían, no, cuidado que te roban, para contar todo el contexto de lo que sucede en este ambiente. Mire, es muy correcto lo que usted está diciendo, ¿sí? Como también puedo decir que hay médicos que dedican, atienden con amor, con vocación y otros no, ¿sí? Sí, sí es importante en entender que la institucionalización es un proceso, ¿sí? Que también están en las decisiones anticipadas. Yo trabajo muchísimo con el tema, con asesoría legal, hay muchas leyes, porque hay muchas cosas que están escritas, que no se cumplan, ¿sí? Tomando un poco referencia a lo que dijo el invitado que estuvo antes. Nosotros tenemos la ley de cuidadores domiciliarios de la provincia de Entre Ríos, que es la 10.633, la nueva ley de residencia de larga estadía, que dice que es el equipo de profesionales, que tiene que tener tanta cantidad de metros cuadrados, por ejemplo, de espacio verde, ¿se entiende? Es decir, tenemos la Convención Interamericana del Derecho de las Personas Mayores. Esta fue sancionada en el año 2015 con fuerza de ley, la ley 27.360 que adhirió nuestro país. Es decir, pero tenemos que hacerlas cumplir. Control. Más control. Siempre falta. No, Voy con Alicia y después con Nau. Yo lo escucho y es maravilloso la tarea que está haciendo en el Palma. Pero y lo otro, lo privado, los vecinos que hablan con nosotros, que tienen el abuelo en la casa, que no le alcanza para el cuidador. El PAMI en este momento le hace llenar una planilla que le da 15.000 pesos, no sé cuánto, sí. Pero dice, sí, pero no hay plata, firme nomás, déjelo en espera nunca, para nunca. Y privadamente los salarios no da para pagar un cuidador, o 2 o 3, porque hay personas que necesitan 3 por día, 1 a la noche y 2 en el día. Terminan gastando los ahorros familiares a veces. ¿Qué se puede? No, pero no se gasta nada, porque no hay ahorros. No, ¿quién los tiene? Digo, ¿quién los tiene? Ah, el que los tiene, pero yo digo, después de haber dado tanto en la vida, porque uno da lo que puede y lo que entiende y lo que se educa y lo que regala y la vida es hermosa y llega hasta cierto punto y bueno, ojalá no me toque, ojalá me quede dormida y chao. Pero, ay, Alicia, pero claro, no me gustaría estar en un lugar como eso, me sentiría la ausencia de mi familia, en este momento lo estoy diciendo, no sé si se va a hacer así, si sería así. A lo mejor me pierdo en una nube y no pensar también en el que tiene que tomar la decisión de llevar a un familiar. Los hijos, ¿no? Decidir que el papá, la mamá, el abuelo, que tanto dado por sus nietos, tenga que irse a un lugar como ese, que es extraño por más que esté rodeado.
Pero también está la parte económica. La parte económica es terrorífica. Las mutuales no se hacen cargo de nada. No hay nada. Esas políticas públicas que yo lo comprendo, que están todas las leyes hechas, pero ¿quién las cumple? ¿Qué Estado la cumple? ¿Qué gobierno la cumple? ¿Qué les importa? Es que cuando sancionan las leyes deberían, prever, ya que estábamos hablando de una ley, qué presupuesto se le va a asignar y de dónde lo van a sacar. No lo hacen. Entonces ahí van a ver cómo se dejan de andar metiendo leyes de acá para allá y hacer saliendo en pancartas. Cuando tengan que decir de dónde van a ir. ¿Saben quién controla en Paraná? No el área de salud, habilitaciones comerciales. ¿Qué tiene que ver habilitaciones comerciales para saber si un lugar está correctamente? Tendría que estar salud. Me pasó con un familiar. Me pasó en Gualeguay. Tenía un familiar en Gualeguay y yo veía que no estaba bien la cosa. Fui al área de salud de la Municipalidad de Gualeguay. No, tenés que ir al área de habilitaciones comerciales. ¿Qué tiene que haber habilitaciones comerciales? Y acá en Paraná también pasa lo mismo. Es muy importante. Es que es un comercio. Es un negocio sin de lucro. Es un negocio. Dame la opinión esta. ¿Quién clausura el tema y después tengo que ir con la vuelta. Varias cuestiones. Yo comprendo lo que usted dice, Alicia, pero por eso le digo, tiene que haber una política pública que englobe todo esto. Porque si yo tendría el poder, llamémosle, haría que todos los hospitales tengan un abordaje integral como lo puedo llevar adelante en el Hospital Pascual Palma. Con un adulto mayor que ingresa, con una persona mayor que ingresa a la terapia intensiva, ¿sí? Tengo un caso, ¿sí? Que solo por secreto profesional no doy nombre para que ustedes entiendan, a tal vez un cuidado paliativo, tal vez que iba a morir, ¿sí? Y vamos a, como decimos, dirían los gurises, vamos a ver toda la ficha. Y se recuperó, y se rehabilitó, y pasó por hospital de día en la rehabilitación, y hoy va a consultorio externo, y pasó por el área de odontología, y se le hizo la prótesis dental, todo eso. Ese es lo que puedo hoy yo desde el hospital en el lugar. Por eso es tan importante la formación de los profesionales, que quienes estén a cargo de distintos hospitales, hablo del área de geriatría, así que es lo que puedo dar fe, conocimiento, nos tenemos que capacitar en ese tema. Porque cuando el Hospital Palma, para que usted entienda, fue creado, fue en un modelo asilar, un geriátrico. Claro. Se lo digo con un ejemplo, un depósito. ¿Saben a dónde se mandaban todas las ambulancias que dejaban de funcionar? Al Palma. Cierro con vos, Nahuel. Sí, doctor, le quería preguntar por el sector, digamos, de cuidadores. Seguramente muchas personas están mirando el programa y están pensando en la posibilidad de estudiar, de formarse en esa materia y también como salida laboral. Le quería pedir algún mensaje si usted cree que es una buena opción, digamos. Mire, los cuidadores domiciliarios son un pilar fundamental y tenemos que ponerlos en valor, ¿sí? Porque si hoy, por ejemplo, yo tendría que brindarle alguna asistencia a mi mamá, yo que trabajo todo el día no podría. Y tendría que contratar un cuidador domiciliario. ¿Y quién quisiese que cuide a mi mamá? Alguno de todos estos cuidadores domiciliarios que hace 20 años que yo vengo capacitando, ¿sí? Que lo deben hacer con, por ejemplo, cosas, vamos a ejemplos claros para que usted entienda, que si lo va a bañar, que cierre la puerta, ¿sí? En la privacidad, en respetar estas cuestiones, que si le gusta tener al viejo en su mesita de luz, ¿sí? La estampita de tal santo, la foto, eso es el buen trato a las personas mayores. Hoy en día nosotros la Facultad de Ciencia, Vida y la Salud, que depende de UADER, a la cual yo soy docente, yo hace 25 años que soy docente ya en Rosario y demás, hoy estamos brindando una especialización en gerontología y derecho de las personas mayores. Pero por eso le digo, ¿cómo vamos a revertir todo esto con la capacitación, la profesionalización? Todo cambia muy rápido. Y sin duda que se acerquen a la facultad, a los distintos lugares. Es importante la capacitación en todo, tanto ya sea en cuidadores domiciliarios como en distintos profesionales, formación de grado y en este caso de posgrado. Esteban, siempre es un gusto hablar contigo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Este presente es para vos. Muchísimas gracias. Tema que da para un montón, y que seguramente seguirá siendo tema de análisis y debate aquí en el Ventilador, porque imagino la cantidad de mensajes que habrá al respecto, situaciones particulares y demás. Nos vamos a Magalí, Eva, ¿no? En tienda Magalí vas a encontrar todo en un solo lugar. Claro. Bazar, juguetería y librería. Pasá por Magalí en calle 25 de Mayo, 178.
Y si nos vamos a Maipú, está abierto todo el día. Abierto todo el día, martes a domingo de 11 a 2 de la mañana y los lunes a partir de las 18 horas. Café, coworking, almuerzos y bar. Nuestro delivery todo el día en la ciudad. Te esperamos en Avenida de las Américas 2130. Estamos pasaditos, pero tenemos una información de último momento, Javier. Exactamente, lamentablemente se confirma desde la policía que hace un ratito nada más ha fallecido en la unidad de terapia intensiva del Hospital San Martín un joven motociclista de 20 años, Lautaro Guarlet, que esta tarde alrededor de la hora 16 tuvo un siniestro vial en la zona de Almirante Brown y Manuel Crespo. Uno de los dos cruzó en rojo, o el conductor de la Chevrolet o el motociclista, lo que aportaron los vecinos a la información policial. Y bueno, de esta manera un muchacho de 20 años pierde la vida, es la información oficial de la policía. Un bajón. Las noticias que nunca queremos dar. Nos vamos, gracias por haber estado esta noche. Que descansen, nos vemos. Hoy es Martes. El jueves. Chao.